Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa al Foro Liderazgo junto a un invitado que ya lo tuvimos algunos meses atrás con una promesa que no era menor, que tenía que ver con un proyecto de ley de inclusión laboral que finalmente se logró y por eso, Marcos, que creo que es interesante que estemos directamente con la gente conversando de esto. Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social, bienvenido a la casa aquí del Mostrador. Gracias por la invitación. Vamos directamente a lo que nos convoca. Efectivamente se logró con una votación importante en el Senado y en la Cámara. Prácticamente tuvimos en el fondo, por decirlo de alguna manera, la percepción de que hubo una unanimidad en algo que son más de 2.800.000 personas en Chile. ¿Hacia dónde vamos ahora que en el fondo que se logró la inclusión laboral? Yo creo que esta ley es un cambio cultural significativo para la sociedad chilena. ¿Ya? Yo te comentaba hace un rato que en materia de inclusión social, desde la ratificación del convenio de protección de las personas con discapacidad en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la ley 20.422 que es de inclusión y que se deviene de ese convenio de protección, se han dado pasos importantes. Por ejemplo, está en régimen la norma que se comenzó a implementar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que comienza el 2016 y tiene 3 años para que los edificios públicos o de atención a la comunidad adecúen su estructura de modo tal que tengan accesibilidad universal. Es una norma importante y los nuevos edificios tienen que venir con lo mismo. En diciembre la presidenta promulgó la ley que elimina esta discriminación odiosa respecto de que las personas cierdas o sordas no podían ser jueces o notarios. Algo que también, digamos, se eliminó con la ley que promulga la presidenta el 2016. Hemos avanzado de manera importante en capacitación laboral. El programa Más Capaz del Ministerio del Trabajo se ganó un premio internacional por capacitación laboral, donde el componente de capacitación en discapacidad es un elemento sustantivo. Sin embargo, una ley que resguarde un porcentaje legal para las personas con discapacidad, que sea obligación para las empresas, que establezca un mínimo, es algo que en Chile no habíamos visto. Y que se pone a tono con un derecho fundamental para las personas con discapacidad, que es tener oportunidades laborales como tienen otras personas. Sí, claro. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, y esto es muy relevante porque los sistemas de protección social pueden ser evaluados positivamente en la medida que tienen buenas transferencias monetarias, buenas coberturas sociales que contribuyen a abordar las desventajas de origen. Pero un buen sistema de protección social, en nuestra opinión, es aquel que además de contribuir con estos apoyos, habilita a la persona para ser autovalente. Ya. Y una persona que está excluida del trabajo, que está imposibilitada de trabajar, es una persona que no desarrolla proyecto de vida de manera con las mismas posibilidades que otra persona, es una persona que tiene más baja autoestima, es una persona que en definitiva va generando niveles de exclusión importantes. Entonces, en mi opinión, esta ley va a generar un cambio en las empresas muy importante porque va a situar a la discapacidad como un componente activo de la relación laboral. Casi no como un favor en el fondo que día, sino que lo va a poner en el fondo en el lugar que corresponde. Que corresponde. Mira. Y en relación a los tamaños de las empresas, en algún minuto se habló que fueran las grandes empresas y por lo que tengo entendido también se incluyeron finalmente a las medianas empresas, sobre 100 trabajadores. Hubo una discusión bien intensa en el Congreso respecto de cuál era la ponderación adecuada. Sí. Porque habían propuestas parlamentarias que oscilaban entre el 1 o el 4% de porcentaje para la empresa. A nuestro entender, lo que era prioritario en esta normativa y en esta ley era establecer una reserva legal, una medida positiva, de acción positiva para las personas con discapacidad, pero que además se fuera legitimando ciudadanamente. Voy a poner este ejemplo. Nosotros en el Registro Nacional de Discapacidad tenemos del orden de 181.000 personas, porque para poder acceder a esta cuota laboral vas a tener que estar en el Registro Nacional de Discapacidad. De esas 181.000 personas, si yo separo a aquellas personas que tienen discapacidad profunda o severa, me quedo con un universo de alrededor de 60.000 personas. Uno diría, ¿son 60.000 personas las que están en condiciones de trabajar? No, definitivamente no. Son muchas más, del orden de 2 millones de personas tal vez.
Pero cuando uno hace encuestas, por ejemplo, el Estudio Nacional de la Discapacidad nos muestra que las personas con discapacidad no buscan empleo porque el portazo en la cara Los frustra. los frustra. Claro. Mira, yo conozco un chiquillo que es ingeniero comercial y le costó mucho encontrar trabajo. Él tiene un retraso motor, no cognitivo, pero no encontraba trabajo. No obstante, estaba habilitado, estudió una carrera, un magíster. Con esta ley, ese tipo de sesgos o resistencias emocionales se eliminan. Porque además, lo conversábamos la vez pasada, cuando en las empresas se incorporan personas con discapacidad, los estudios por lo general muestran que hay mejor clima laboral, que hay mejor ambiente organizacional. Pero yo diría que también, y eso lo reflejan los estudios, aumenta la productividad por una razón que tiene que ver con la característica de la persona con discapacidad. Una persona con discapacidad por lo general tiene que tener conductas de autocuidado que son de disciplina. Perfecto. Y esas conductas de autocuidado también se traspasan al espacio laboral. Sí, claro. Y eso repercute de manera virtuosa en una mejor productividad y ambiente laboral. Entonces, cuando decimos el 1%, pasamos de empresas de 200 a empresas de 100, con el propósito de tener cubierto, por cierto, un mayor universo de empresas. Estamos hablando del orden de 7.600 empresas a nivel nacional, pero además de que la cuota se cumpla, porque la ley establece que cada 4 años, pero al inicio va a ser al tercer año, ¿Ya? el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, evacúan un informe sobre cómo se comporta este porcentaje en términos de empleabilidad, de modo tal de que se aumente o se mantenga, pero nunca se disminuya. Claro. Y eso te permite tener una ley que va mejorando la cobertura progresivamente en función de cómo se va comportando también el mercado laboral para las personas con discapacidad. Ministro, hay casos, está el caso de Japón, que hace 20 años que partió con esto y efectivamente ha llegado a más de un 5%, está el caso de Argentina, que de alguna manera si bien se firmó no solamente se cumple, y también está el caso, por ejemplo, del actual, que va a ser el presidente de Ecuador hace una semana, Lenín Moreno, que él fue incluso uno de los representantes de las Naciones Unidas en tema de discapacidad. ¿Tú sientes que hoy día, así como también pasa con la vicepresidenta argentina, en Chile se están abriendo cargos públicos, por decirlo de alguna manera, a las personas en situación de discapacidad? Yo no sé si, o sea, han habido experiencias notables de personas con discapacidad que están en cargos públicos. Sí. En el gobierno anterior. En el gobierno también, anterior. Pero yo no diría que eso necesariamente refleje, digamos, una mayor apertura. Una cultura, digamos, de esa naturaleza. Mi impresión, y en esto no quiero ser autorreferente respecto a la ley, pero cuando uno incorpora a las personas con discapacidad al mundo laboral y se naturaliza esa relación, tiene un impacto en la vida de esa persona y su familia, pero también en términos de la cultura y la convivencia. La norma modifica la cultura y la cultura contribuye a modificar la norma. Claro. Y en ese sentido yo creo que esta ley puede ser muy, pero muy contribuyente a aperturar otros debates en materia de políticas públicas de manera inclusiva que superen sesgos o barreras culturales. Yo señalaba hace un momento la ley que se aprobó en el gobierno de la presidenta, por iniciativa de la presidenta, que es esto que elimina la imposibilidad que las personas sordas o ciegas puedan ser notarios o jueces. Yo creo que el gran paso que viene después de la implementación de esta ley de cuotas laborales es revisar la legislación vigente en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, de acuerdo a la legislación vigente, tienen restricciones desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de herencia, de la autodecisión respecto de su cuerpo. Hay un conjunto de normativas en materia del Código Civil que tienen que ser revisadas y que tienen que ver con la autonomía que las personas van adquiriendo. O sea, tenemos que avanzar en educación inclusiva, tenemos que avanzar en varios aspectos. El Ministerio de Desarrollo Social acaba de firmar un convenio con el MIMBU orientado a que las nuevas viviendas sociales también tengan diseños inclusivos y preferenciales para personas con discapacidad. Todo eso es muy importante, está en el ámbito de las coberturas sociales, pero requerimos que las personas con discapacidad se constituyan también en sujetos de derechos políticos,
más allá del voto. Sí, no claro. me refiero a lo Sí. civil solamente, al derecho civil, digamos a los derechos civiles. Me refiero también a la capacidad de ser sujetos incidentes en la política pública. Porque el ejemplo de Ecuador es muy decidor en el sentido de que el presidente de Ecuador está antecedido de un conjunto de políticas públicas que Sí. él mismo desplegó Sí. en materia de inclusión Cuando era vicepresidente. cuando era Sí. vicepresidente, que han mejorado la Sí, calidad de claro. vida de Por las eso hoy día Ecuador personas. es un referente en temas de inclusión a nivel mundial. Es un referente, Sí. como bien tú lo señalas. Y en el caso de Chile, esta ley de inclusión laboral, evidentemente que va a llevar el debate de la inclusión al espacio esencial de la convivencia, que es el trabajo. Sí, claro. Ministro, y para en el fondo, para cerrar, si bien tú mismo mencionabas que en el fondo una de las cosas que queda tiene que ver con esto, pero tú sientes que hoy día, ya prácticamente casi cerrando en el fondo este gobierno, hoy día la opinión pública le abrió el espacio a estos 2.800.000 personas. O sea, tú sientes que hoy día las personas y sus familias que viven en situación de discapacidad han evolucionado más allá de la ley, más allá en el fondo de los avances, desde el punto de vista de la percepción que tú tienes. Mira, Cuando vas a Antofagasta o cuando de alguna manera estás permanentemente recorriendo el país. Mira, yo siento que históricamente en Chile las políticas orientadas al mundo de la discapacidad fueron políticas más bien que emergían desde las propias organizaciones de la sociedad civil y especialmente de familiares de personas con discapacidad que tenían que organizarse para de alguna manera generar redes de apoyo. La Teletón ha jugado un papel fundamental en instalar la idea de rehabilitación y de coberturas sociales, muy importante. Creo que el paso, y en eso se está avanzando mucho, la discapacidad está dejando de ser una política pública solo de coberturas sociales y se está convirtiendo también, si uno lo quiere ver dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, en una dimensión que también tiene que estar resguardada, en términos de que las personas con discapacidad sean sujetos y personas con derechos políticos muy bien, nítidamente establecidos. Y en ese sentido, mi percepción es que estamos a punto de pegarnos un salto cualitativo en materia de política pública, pensando en el próximo gobierno, que permita que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de los mismos de las nociones de bienestar y progreso que gozan otras personas. Y en ello la sociedad civil organizada ha ido dando pasos sustantivos que han premiado a otras esferas. Mira, yo estuve el año pasado para el aniversario de la Asociación Nacional de Sordos, que tiene 20 años, que es 90 años, que es la organización más antigua, y estaba el presidente de la Corte Suprema. O sea, las políticas públicas en materia de discapacidad están premiando a diferentes sectores. Y lo que tiene que hacer, y lo que ha hecho nuestro gobierno, y lo que tienen que hacer los sucesivos gobiernos, no solo ser receptivo a eso, sino que ser proactivo en dar pasos más sustantivos. Como sea, cuando uno va a regiones especialmente, en comunas no hay menos de 30 o 40 organizaciones de personas con discapacidad, y eso es reflejo de que estamos frente a un debate que está creciendo y a una política pública que se está consolidando. Ministro, le quiero dar las gracias de haberse dado un espacio nuevamente, haber venido a conversar con nosotros. Yo creo que además es bueno mencionarlo, se cumplió lo que se conversó hace un par de meses atrás, pero yo creo que el desafío es muy grande. Si bien en el fondo hemos tenido avances importantes, de aquí vendrá la fiscalización, finalmente lo que venga en relación a ese 1% y cómo finalmente le damos un espacio para que siga creciendo. Dos cosas, la ley contempla, o tres cosas, contempla que cada 4 años, pero el primer periodo va a ser 3, el Congreso tendrá que revisar ese porcentaje de modo tal de ver si es que se aumenta o se mantiene, pero no se disminuye. En segundo lugar, la ley incorpora una norma que yo creo que es muy buena, que no había relevado, pero creo que hay que relevarla. Elimina o deroga el artículo 16 de la ley 18.600, que posibilita que personas con discapacidad mental tengan un salario inferior al salario mínimo. Es una ley. Es un gran avance. Es un gran avance porque igualdad salarial y dignidad es clave. Y que afecta hoy día del orden de 2.000 y tantas personas que tienen contrato por menos que el salario mínimo por la discapacidad mental. Eso no puede persistir. En tercer lugar, y esto es muy relevante, el estándar legislativo de la ley es alto, porque interviene en el Código del Trabajo, establece normas, sanciones para quienes no cumplan, medidas alternativas, de modo también de crear una especie de clúster inclusivo que nos permita
En el Más Capaz podríamos haber capacitado más personas con discapacidad, sin embargo, existen pocos organismos capacitadores que se dediquen a capacitación de personas con discapacidad. Por tanto, la ley, para quien no cumpla con la cuota por razones fundadas, tendrá que donar a estos organismos para que capaciten a las personas para esa empresa. Eso es muy importante porque vamos generando un mercado para el mundo de la discapacidad. Y en el caso del estatuto administrativo, en el sector público, que esto también rige para el sector público, no solo para el sector privado, establece, tipifica la discapacidad como una discriminación clara y establece norma de acceso preferente. ¿Qué significa esto? Frente a dos personas que estén postulando un puesto público, que tengan el mismo mérito, se privilegia a la persona con discapacidad. Porque se asume que hay que tener una política proactiva, acción positiva, que nivele desventajas de esa persona. Y por último, todo esto es posible gracias a la voluntad de la presidenta, que la presidenta anunció esto el 21 de mayo del 2016. En junio del 2016 presentamos el proyecto de ley y en abril del 2017 lo tenemos aprobado. Entonces aquí ha habido una voluntad de la presidenta muy clara en proyectos que tengan impacto ciudadano en la calidad de vida de las personas. Ministro, muchas gracias y también gracias a todas las personas que han estado en directo viéndonos en las distintas plataformas, también junto a la Universidad Autónoma. Esto es un programa que estamos todas las semanas abarcando temas de inclusión, de sustentabilidad, innovación, inmigración y los temas que ustedes piensen que también es interesante abrirlo. Así que, ministro, el espacio está abierto. Muchas gracias. Y cuando queramos nuevamente, en el fondo, lo volveremos a conversar. Muchas gracias.